Por estos días todavía tenemos unos fuertes calores, unas temperaturas todavía muy altas, pero han comenzado las lluvias y también comienza la inquietud por el fenómeno de la niña, que cuando llegan esos aguaceros y esas temporadas de invierno tan fuertes, la gente sufre. La ciudad, la región, las carreteras, todas esas vías terciarias, se encarecen los alimentos, es decir, hay unas consecuencias. Eso es, pues ya no se habla de cambio climático en algunas partes, ni siquiera de riesgo climático, ya se está hablando desde una amenaza climática como se planteó en el foro que se ha realizado recientemente en el Hotel Movis a iniciativa de la Contraloría Municipal de Pereira, la Universidad Tecnológica y Carder y otras organizaciones institucionales que han mostrado cierta fortaleza, por fortuna, en este tema de estar pendientes de la evolución de los climas y que está centrado en un tema nuclear que queremos tocarlo aquí en este programa hoy en Puntos de Vista, con un líder de opinión como Alexander Galindo López, administrador ambiental de la Universidad Tecnológica de Pereira, tiene una maestría en desarrollo regional de la Universidad Católica de Pereira, y Alexander está cursando estudios de doctorado en gestión del riesgo en la Escuela Nacional de Protección Civil de México. Tiene una trayectoria importante como director de gestión del riesgo, desastres y todo ese tipo de cosas que se mencionan en el municipio de Pereira, donde hizo hay quienes dicen que fue el funcionario estrella de la administración de la administración pasada del exalcalde Carlos Alberto Maya. Yo estoy en acuerdo además con esa presentación que se hace de Alexander Galindo. Lo que quiero significar con esto es que vamos a dialogar con él sobre un tema crucial, como lo mencioné ahorita, nuclear, que es el tema de la gestión del riesgo. ¿Qué podría llegar a ocurrir si se nos viene un invierno como pocos y que se teme que va a ocurrir después de esta pausa? Somos energía de Pereira, es por la gente de nuestra región. Somos energía de Pereira, tú nos inspiras a dar lo mejor, a dar lo mejor. Alex, gracias por tu buena voluntad, por tu disposición para hablar de este tema que tiene sus riesgos. No, hombre, Luis, soy muy agradecido con usted por el reconocimiento y por esa presentación que haces de la labor que se vino realizando los últimos años, gracias a un equipo y gracias a una confianza que se generó en el municipio para esa actividad. Siempre estamos dispuestos a atender los requerimientos y las preguntas que desde los medios o desde los líderes de opinión se consideren importantes. Me considero un ciudadano preocupado por las dificultades que tiene la ciudad y siempre estaré disponible cuando sea necesario atender cualquier situación para mejorar, obviamente, y desde la opinión, desde el conocimiento que podemos tener, poder construir, hombre, ciudad, que sería como lo más importante en estos casos. Vamos como a lo básico. ¿Qué es eso de gestión del riesgo? Inclusive ya se habla un poco más arriba de gerenciar el riesgo. Bueno, la gestión del riesgo es un concepto relativamente nuevo que sale más o menos en los años 90 a raíz de unos líderes de pensadores, inclusive latinoamericanos. Nosotros tenemos que darle un reconocimiento a esos grandes líderes latinoamericanos de los años 90, donde constituyeron un movimiento que se llamó la Red Latinoamericana de Gestión del Riesgo. Dentro de eso todavía tenemos pensadores, inclusive colombianos, que siguen produciendo conocimiento y que son reconocidos a nivel mundial por empezar a incluir dentro de la agenda pública ese concepto. Tenemos a Gustavo Wilches, tenemos a Omar Darío Cardona, Gustavo Wilches del Cauca, caucano, y el otro de Caldas. Los dos son grandes referentes, sí, que introducieron en el concepto un aspecto muy importante, que fue el concepto de la vulnerabilidad, porque siempre hemos visto el riesgo desde el punto de vista de las condiciones de amenaza, que son las condiciones que nos generan el daño, pero la vulnerabilidad es el concepto que dispone específicamente esa amenaza a quien está atacando. Y ese ataque, o de alguna manera esa exposición, que es la vulnerabilidad, pues configuran el concepto de riesgo.
Entonces empezamos a entender de que es que el riesgo es un concepto mucho más complejo y no está enfocado principalmente a lo que conocíamos nosotros, que eran las condiciones de la naturaleza o el Ah. castigo divino, porque era como se manejaba el Ujú. riesgo antes, es que nos inundamos porque Dios nos está castigando o nos inundamos porque la naturaleza se está vengando. Entonces, a partir de esa discusión empezamos a entender de que el riesgo era un concepto mucho más complejo y que tendría dos variables: la amenaza, que son esas condiciones naturales o antrópicas que van a generar un posible daño, pero los que somos vulnerables, los que estamos generando la exposición, que en últimas va a configurar una condición de riesgo. A partir de eso genera el concepto de gestión del riesgo, donde tenemos que empezar a entender de que para poder atender o de alguna manera disminuir esas condiciones de riesgo, tenemos que trabajar sobre esas dos variables, o disminuir las condiciones de amenaza o disminuir las condiciones de vulnerabilidad. Cuando hablamos de disminuir de condiciones de amenaza, pues estamos hablando de obras de mitigación, de muros, de todo ese tipo de cosas que estamos acostumbrados a ver como gestión de riesgo y que mostramos y sacamos pecho diciendo, vea, hicimos el muro de contención en tal barrio o hicimos el garillón en tal lado. Esto es Mm. gestión del riesgo. Pero también tenemos que empezar a atender la gestión de riesgo como disminuir las condiciones de vulnerabilidad de la población, donde mejorar condiciones económicas, disminuir esa brecha social entre las comunidades, dar mejores instrumentos de conocimiento y de comunicación a la población para que entienda por qué están en riesgo. Todo ese tipo de Asociado a la justicia social, ¿sí? Exactamente. Todo eso empieza desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Y ya el concepto de gerenciamiento del riesgo es entender cómo todas esas particularidades y cómo esa toma de decisiones pues te van a llevar a planificar el riesgo. Entonces tienes que generar procesos de conocimiento del riesgo, y es que identifiques, hagas diagnósticos, analicen. Entonces ahí es donde entra uno. La discusión es que estamos sobrediagnosticados, y yo siempre entré en la discusión diciendo nunca es menos un estudio más, porque siempre nos va a dar mayor conocimiento, porque a partir de eso usted llega a otra etapa, que es reducir. Usted ya conoce todos los problemas y empiece a reducirlos. ¿A partir de qué? De las capacidades que De lo tiene. que se conoce. Sí, claro que sí. Y usted va a entender que tenemos 1000 problemas y tienes el recurso para atender 100. Pero entonces, ¿cuáles son los 100 más importantes? Eso es gerenciamiento del riesgo. Y ahí la data que juega. Claro, muchísimo, porque es todo ese conocimiento histórico, no solamente de lo que estamos identificando, sino todas esas, que lo que hablamos ahorita atrás de cámaras, de todas esas condiciones de emergencia que nos pasaron en el pasado, todas esas historias que tenemos que de alguna manera se perdieron en el conocimiento porque históricamente no quedó un registro. Todo ese tipo de información es necesaria para empezar a tomar una decisión. Y por último, llegar a lo que genera la gestión de riesgo, y es entender un concepto muy claro que a las personas de pronto les cuesta dificultad superar lo que voy a decir, y es entender que es que el riesgo nunca va a ser cero. Siempre vamos a tener emergencias. Y cuando estamos hablando de que siempre vamos a tener emergencias, pues esas emergencias se tienen que planificar, se tienen que programar y se tienen que entender cuál es la probabilidad y cuál es la pérdida esperada que yo voy a tener en un evento determinado. Y cuando tú llegas a ese nivel de identificar cuál es tu pérdida esperada, pues sabrás cómo vas a atender una emergencia. Y entonces llegamos al punto específico, y es que la gestión del riesgo no es atender emergencias. La atención de las emergencias es lo último que se hace, pero tenemos que estar preparados para atender esas emergencias. Eso es realmente, a grandes rasgos, la gestión La del gestión de riesgo. riesgo. Y nos quedamos corticos de pronto. Claro que sí. Porque en el medio de todo eso están los fenómenos de la naturaleza. Pero ahora que mencionaste a Gustavo Wilches, creo que el segundo apellido es Chaux, Gustavo es Wilches Chaux. caucano. Él estuvo acá en Pereira, ha venido varias veces, yo lo recuerdo en una oportunidad porque nunca olvido un ejemplo que él puso, que me parece que es bien traído, no sé, tú me corriges. Decía que hay una gran población en Pasto sobre el volcán Galeras, literalmente la boca del Así volcán es. Galeras, ¿cierto? El volcán Galeras es una amenaza. ¿El problema es del volcán o es de la gente que se mete al volcán? Exactamente. Entonces, ahí es cuando yo te mencionaba el proceso de conocimiento del riesgo, es identificar Ah, qué condiciones y qué variables corresponden, entre comillas, a la naturaleza, y qué condiciones que corresponden a la humanidad que se involucró y se metió prácticamente al volcán. Es lo mismo cuando nos inundamos. Entonces, hay una inundación y la expresión es que el río se le metió a la espéreme, gente. ¿Sí? espéreme que para allá voy yo. Solamente que quiero que quede concatenado el tema en este sentido. Le puse el ejemplo del volcán Galeras porque lo traigo como una consecuencia de lo que tenemos en nuestro territorio, Así que es a lo que venimos, ¿cierto? Esto es un programa territorial. Nosotros no hablamos acá del sexo de los ángeles, hablamos de las cosas que nos corresponden y nos afectan y nos benefician también.
pero quisiera señalar con el ejemplo del volcán Calderas la población que está sobre el río Otún, no a un lado, sino literalmente sobre el río Otún, que ha vivido toda la vida ahí en el río Otún, que el río Otún se ha canalizado, ahí hay unos aspectos muy importantes, inclusive arriba en la parte de la cuenca, después de esta pausa. De la mano de nuestros productores. Cucharejitos, la gobernación está transformando la vida de 680 productores de Risaralda, brindándoles asistencia técnica en áreas como agricultura, piscicultura, porcicultura, ganadería, avicultura y apicultura. Juntos avanzamos hacia un futuro próspero y sostenible. Eso sí es bello. Departamento de Risaralda. Si hay riesgos en las riberas del río Otún, como toda la vida lo he sabido, yo le contaba el 13 de octubre de 1979, desbordamiento, una avalancha, una borrasca tenebrosa, se llevó el río, se llevó el barrio Risaralda, ahí cerca de la Esneda, y nunca se supo cuántas personas murieron, ¿cierto? Ese riesgo tiene una palabra que se utiliza mucho, que es la mitigación, tiene otra que se utiliza mucho, que es la reubicación. Y últimamente ha aparecido una nueva expresión, yo no la conocía, no lo recuerdo, que se llama, ¿cómo es? Reubicación, no, esta es relocalización, o sea, ubíqueme pero en la misma zona porque yo tengo unas condiciones sociales, tengo una afectación y tengo un contacto con el medio ambiente, con la zona donde yo vivo, la tienda está en la esquina, toda la vida he estado en esta zona. Ayúdenme a entender o ayúdenos a entender aquí en Puntos de Vista esos conceptos de mitigación, reubicación, en relación con la amenaza que tiene el río Otún a propósito del fenómeno de la niña, que vamos a tener que hacer un programa muy especial ahorita después de este para hablar de cuál es el tema. Y yo le involucraría otro concepto, Ajá. Luis, a lo que dices, y todo eso está enfocado en todos los procesos de reducción del riesgo. La reducción del riesgo se hace en dos vías: la intervención prospectiva y la intervención correctiva, ¿sí? La intervención correctiva está específicamente relacionado con lo que me preguntas. Prospectiva, las tendencias que tenga la, ¿cierto? Y a futuro, o sea, Sí, tendencias de futuro. exacto, tendencia. ¿Y la otra es cuál? Correctiva. Correctiva. Entonces, la listo. intervención correctiva, por ejemplo, es la mitigación. Mitigación son obras que van a reducir esa condición de vulnerabilidad de la población con el objetivo de que puedan seguir en la misma área. Los jarillones. Exacto, las obras, los jarillones, los muros. Entonces, por decir, hay que verificar si en el río Otún, que en este no es el caso, en el río Otún no podemos hacer, al menos en ese punto, obras de mitigación para disminuir esa vulnerabilidad. Entonces ya hay otras dos alternativas, que es la relocalización o la reubicación. La relocalización, como lo dices, tienes un poco muy claro el concepto, y es buscar un espacio, puedes en la misma área o en un espacio cercano, reubicar o relocalizar toda esa población, al menos con las condiciones, si no son las mismas, parecidas. Yo lo veo, perdóname un paréntesis chiquitico ahí, si hay a lo largo de un sitio neurálgico que usted lo luchó y sé que lo tiene en la mente, que es la avenida del Río entre 7 y 20 y 27. y 27, entre 27 y 37, son Sí, 10, más o menos. 10 cuadras, Sí, más o menos. tirando hacia el río, ¿cierto? Exactamente. O a ambos lados de la vía. No, hacia el el río, río. sobre el río, Ujú. sobre la ribera del río. En ese sitio, entre la calle 27 y la calle 37 del río Tun, sobre la avenida del río, hay aproximadamente ¿cuántas familias, Alex? Más o menos 120 familias. 120 familias, y es posible que en lugar de tenerlas extensivamente se construyan 2 edificios para 120 familias. Claro que sí. Eso es relocalización. Eso sería una especie de relocalización, ¿sí? Ajá. ¿Qué busca la relocalización? De que no se pierda también ese tejido humano y social que existen Sí, en las comunidades, sí. porque vos llevas toda la vida viviendo con tu vecino a la derecha y a la izquierda, entonces ya te tenés como de alguna manera como una confianza, se vuelven inclusive hasta una misma familia. Entonces los procesos de relocalización buscan ese tipo de cosas. ¿Qué limita los procesos de relocalización? Netamente los presupuestos, ¿sí? Sí. Eso es realmente, hacer relocalización es muy costoso, ¿sí? Diferente a hacer reubicación. Claro. Porque en una reubicación usted tiene 120 familias, busca 120 lotes regados por toda la ciudad y le dice, vea, tengo un lote en tal parte, ¿se quiere ir? Ah, sí, yo me voy. Entonces vas reduciendo situaciones. Sin embargo, si nos vamos al concepto social y al concepto integral de tejido social de las comunidades, pues siempre va a ser mejor relocalizar. El tema es netamente presupuestal. Pero vámonos al otro concepto que yo les decía, que es la intervención prospectiva, ¿sí? En la intervención prospectiva, por eso el Estado ha trabajado mucho sobre los planes de ordenamiento. La intervención prospectiva es empezar a definir desde ya cuáles son las áreas que se pueden y cuáles son las áreas que no se pueden ocupar, con el objetivo de ¿qué? De que no exista vulnerabilidad.
voy a explicar el concepto. La amenaza siempre va a existir, Luis, que es lo que hablábamos de amenazas naturales. El volcán existe ahí hace millones de años. El hecho de que yo me le ponga debajo y me le exponga, pues soy yo el que me estoy definiendo de una vez. Entonces, ¿qué era el problema que teníamos históricamente? Y es que de gestión del riesgo y ordenamiento territorial empezamos a hablar desde el año 80, digamos algo así, que salió la primera ley de gestión del riesgo. Pero anterior para atrás, las ciudades nunca hablaban de eso, no entendían esos conceptos y no teníamos una claridad de planificación y de riesgo como tal, como ya la tenemos hoy. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esos documentos técnicos? Y es empezar a definir cuáles son las áreas donde podemos y no podemos construir. Eso es intervención prospectiva. Entonces tenemos intervención prospectiva E intervención correctiva. y correctiva. Así es. Deme esta pausa, finalizamos esta primera parte del programa sobre gestión o gerenciamiento del riesgo con eh, Alexander Galindo López, para que miremos este tema desde el punto de vista sistémico. Y le voy a poner el ejemplo para que usted entre después de la pausa. En el inicio de los años 80, cuando se creó la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárdenas, en la cual usted es asesor del director, asesor cercano al director Julio César Gómez Salazar, la ciudad vivía en cada ola invernal el drama, era un drama, una tragedia. La enorme cantidad de invasiones que había en la margen derecha del puente Mosquera a la popa. Muchas de esas casas daba la impresión de que se iban a venir porque además no existía el viaducto, entonces había que pasar obligatoriamente por esa vía. Y cuando esa vía se caía una casa, había un derrumbe, pues el tráfico entre el occidente del país y el centro del país era nulo. Bueno, ese es como parte del mapa de lo que había en esa época. Era director de la cárcel Ernesto Zuluaga Ramírez quien comenzó un trabajo de recuperación del talud y de reubicación. Ahí sí hubo reubicación porque mandaron a gente para un barrio, otro para otro, y hicieron el trabajo. Y además un trabajo extraordinario que hoy en día muy poquita gente lo recuerda, ¿cierto? Muy poquita gente lo recuerda porque fue un trabajo extraordinariamente positivo. Se observa hoy en la predización, en la forma del manejo de talud, ahí nunca volvió a haber jamás un problema. Ese era un problema localizado, no sistémico, para que nos ayude a entender el tema de la gestión de riesgo desde lo local hasta lo sistémico en relación con este tema de la amenaza climática después de esta pausa. Y ese es villano, compadre. Y no hay otro ni siquiera parecido. Desde ese punto de vista, por eso yo mencionaba un poco todos los aspectos que tiene que tener la gestión del riesgo. Estamos hablando de que la gestión del riesgo viene desde el conocimiento, la reducción y el manejo de las emergencias. Cuando uno hace un análisis juicioso de todos esos problemas que tiene de alguna manera identificados, uno empieza a identificar puntos críticos, ¿sí? Y a partir de las disponibilidades presupuestales usted empieza a atender esas necesidades. Hablemoslo directamente como con un municipio. Los recursos que tiene el municipio atiende una dificultad puntual. Pero cuando empezamos a englobar lo sistémico, la ley, que es la 1523, que es una muy buena ley, inclusive la tenemos que decir, conlleva a otro tipo de aspectos y es donde incluye lo que vos mencionas como la intervención sistémica y es quiénes son todos los actores que tenemos que trabajar sobre esa línea. Institucionalmente, no dejarle la responsabilidad a un solo actor, ¿sí? En ese caso, la corporación autónoma se creó y trabajó funcionalmente en ese tipo de actividades, pero en este caso existe un principio muy importante en la ley que se llama el principio de concurrencia y es, yo municipio puedo llegar hasta acá, venga gobernación, ¿en qué me puede apoyar usted? Y venga nación, necesitamos también de su concurrencia en el desarrollo de esas actividades, pero adicionalmente llega corporación, llega además otros ministerios, otras entidades para que todos desde el principio sistémico podamos hacer las tareas que nos corresponden. Entonces, podría ser, por ejemplo, que el municipio coloque el recurso para poner un lote, que la gobernación ponga el recurso para los servicios públicos y que la nación ponga el recurso para construir las viviendas. Ahí hace parte todo lo que conlleva el principio de concurrencia. ¿Y eso es discurso o es...? No, eso se podría realizar, ¿sí? Inclusive
cuando hablaste de la Avenida del Río, Sí. es un ejemplo de eso, que no se ha podido materializar por los graves problemas que tiene la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero llegamos al tema muy cerca, porque el municipio de Pereira puso el lote, el municipio de Pereira puso inclusive los servicios públicos, pero Gobernación y Dos Quebradas pusieron de a 500 millones de pesos, pusieron la disponibilidad de los técnicos, la Nación lo único que tenía que construir, y falta de la construcción, pero ese proceso inclusive se empezó a materializar, pero los problemas de la unidad ¿Y está en llevaron a trámite que todavía? está el trámite, está radicado, tiene inclusive convenio, lo que falta es que se ejecute, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas se pueden generar, se pueden materializar, inclusive es inclusive más fácil porque los refuerzos financieros se dividen entre varios actores y no es uno solo el que pueda desarrollar ese tipo de actividades. La ley que nosotros tenemos, hay que decirlo, es una ley muy buena, ¿sí? La ley inclusive salió primero, que voy a hacer una cuña aquí importante, del marco de Sendai. El marco de Sendai es toda esa normativa internacional de temas de gestión del riesgo y salió en el 2015 el marco de Sendai y la ley nuestra salió en el 2012. ¿Sí? Y todo lo que la ley de nosotros establece lo tiene el marco de Sendai. Falta corregirle unas cosas y algunos detalles, pero nosotros como normatividad tenemos una muy buena norma. Lo que falta es poner en práctica mucho más de esas actividades, que es principalmente el gerenciamiento del riesgo, de lo que estamos hablando el día de hoy. Alexander Galindo López está haciendo su doctorado en gestión del riesgo en la Escuela Nacional de Protección Civil de México. Y vamos a concluir aquí con esta primera parte del programa para ir a una segunda parte del curso de los próximos días, con la promesa de que vamos a hablar ahora sí de qué es lo que se viene con motivo de la temporada del fenómeno de la niña. A la amable teleaudiencia de Puntos de Vista, programa de líderes de opinión, hablando de nuestras cuestiones territoriales. Muchísimas gracias por la sintonía, por la confianza y los esperamos en el próximo programa.